Corporación Universitaria Minuto de Dios. Video Psicoanálisis Unidad 1 y 2, presentado por Leslie Muñoz y Paula Venegas. A continuación hablaremos sobre el psicoanálisis, su principal maestro y unas características de sus principales teorías. El psicoanálisis es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. Nos ayuda a descubrir la raíz de nuestros problemas. En el siglo pasado, los problemas eran tratados solo por la medicina. Freud indagó a través de las palabras que estas son las llaves de acceso al inconsciente. Sus primeras investigaciones se basaron en las células nerviosas en 1890. En la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente. Esta es una cura para aliviar el alma. Un ejemplo de lo que los seres humanos tienen por expresar ante un psicoanalista son sus conflictos, recuerdos, fantasías, propósitos, deseos e ideales. El rol del analista es ayudarnos a descubrir la raíz de estos problemas. Sigmund Freud fue un médico austriaco. Impulsó una de las más sólidas revoluciones del siglo XX. En la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente. Cuanto más se indagaba en el psique de los pacientes, más había cura para los problemas. Freud ayudaba al paciente a poner en palabras lo que estaba en el inconsciente. Todo lo que se vive en la niñez deja marca y provoca nuestras conductas adultas. Freud recibe una beca para estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. Donde sus estudios con Charcot, Freud llegó a la conclusión que la neurosis es un trastorno de la personalidad, no una enfermedad. En 1886, Sigmund Freud regresa a Viena y un antiguo amigo le confiesa haber tratado un caso de histeria hipnotizando a una paciente. Descubre que los sueños expresan deseos no manifiestos. Explica que a través de los sueños también hay cuestiones arraigadas. Al inconsciente, los sueños son otra llave de acceso. En 1905, Freud publica 3 ensayos en teoría sexual. Vínculo en el goce con la sublimación. Los deseos sexuales son impulsos que buscan los primeros goces que tuvimos, donde se separa lo genital de lo sexual. Tenemos el placer no solo de la zona genital, sino de otras superficies del cuerpo que son zonas erógenas. Distingue 3 etapas en el desarrollo sexual psíquico. Primera etapa, oral, donde el bebé succiona y tiene placer. Entra la segunda etapa anal, donde retener y soltar al momento de ir al baño le da placer. Y la tercera etapa es fálica, donde entra en los 3 o 4 años, que es la zona genital. Sobre el mecanismo psíquico y los fenómenos histéricos. En la mayoría de los casos, el simple examen del enfermo no basta. Siempre es necesario hipnotizar al paciente y despertar durante la hipnosis los recuerdos de la época en la que el síntoma apareció por primera vez. Con este método se obtuvo un gran número de casos resueltos, desde lo teórico y lo práctico. Con frecuencia, la causa de los fenómenos patológicos más o menos graves que el paciente presenta está en sucesos de su infancia. En la neurosis traumática, la verdadera causa de la enfermedad no es la leve lesión corporal, sino el sobresalto, o sea, el trauma psíquico. En la mayoría de los casos, el enfermero le resulta desagradable comentar. Primer método que usa Freud es la hipnosis, da resultados en aspectos teóricos y prácticos. ¿Cómo se consigue evidenciar en el nexo causal? Hay 2 tipos de nexo causal. El evidente, donde es claro y visible, y el simbólico, donde no se evidencia. Desaparecen cuando se consigue despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionado. También tiene una teoría sobre las 5 conferencias del psicoanálisis. La primera nos dice que Sigmund Freud hace una síntesis acerca de la historia, la génesis y el ulterior desarrollo del nuevo método de indagación y terapia. Descubrió el primer auxilio terapéutico, poniendo al paciente en un estado de hipnosis donde las palabras provienen de nexos ocupando el pensamiento. En la segunda conferencia se estudió las condiciones entre la teoría de Charcot y Breuer. Del punto de vista orgánico, separándose los estudios de Breuer y Freud, se abandona la hipnosis desarrollándose el tratamiento catártico. Aceptando la existencia del recuerdo, postula que si había una pulsión controlaría los demás deseos del individuo. En su tercera conferencia se explica el desarrollo del proceso de la catarsis. Pocas veces el paciente evoca esos recuerdos olvidados que se buscan en el terapeuta infiere diciéndole al paciente que no reprima ni modifique, iniciando con esta asociación libre. Da otros medios como los procedimientos de la interpretación de los sueños, resalta que en ellos se muestra una realización de deseos insatisfechos en la interpretación de los sueños. La sexualidad en la etiología de la neurosis.
Freud hace un recorrido sobre la importancia del factor sexual, sustituye los traumas sexuales infantiles por el infantilismo de la sexualidad. Observa que los neuróticos presentan gruesas perturbaciones en su vida sexual y por eso le otorga una posición privilegiada dentro de la etiología de la neurosis. La etiología de la histeria es un factor que el enfermo mismo nunca aduce y solo admite de mala gana. Es la disposición hereditaria de sus progenitores. Según Charcot, solo la herencia merece ser reconocida como causa eficiente de la histeria. La etiología de la histeria surge por un conflicto psíquico, donde una presentación inconciliable pone un movimiento de defensa del yo, y este produce y logra la represión de esa representación. Inconciliable, pero esta representación inconciliable logra un nexo lógico, asociativo como vivencia sexual infantil. Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. En toda la psiconeurosis y especialmente en la histeria surgen productos psíquicos análogos. Estos productos llamados fantasías histéricas muestran importantes relaciones con la acusación de los síntomas neuróticos. Todas las creaciones fantásticas tienen fuente de energía en los llamados sueños divinos de la juventud frecuente en ambos sexos, en la mujer de carácter erótico y en el hombre de carácter erótico o ambicioso.